Gracias por continuar con nosotros en Contexto. Como he dicho en los últimos programas, es cierto que estamos en campaña, que se avecina un importante debate entre los candidatos que buscan la presidencia de la República, de que más de 8 millones de dominicanos se preparan para acudir a las urnas el 19 de mayo. No es menos cierto que la lupa de los dominicanos debe seguir en Haití, donde cada día hay nuevos elementos. Ahora aparecen unos teóricos a nivel internacional que dicen que no es necesaria la intervención, que el problema los haitianos lo resuelven solo. Mientras tanto, la violencia sigue sacudiendo y cobrando víctimas en Haití y la gente sigue saliendo, huyéndole al hambre. El miedo es que se registre una estampida masiva ante esa situación. Veamos la situación de la crisis en Haití. El caos acecha la vida de los haitianos, aunque en los últimos días hay una relativa calma. Durante el fin de semana hubo enfrentamientos entre miembros de la policía haitiana y la banda criminal Barbecue. En el reporte policial se indica que se logró la muerte de varios pandilleros en Puerto Príncipe. Con los choques violentos se preocupaba recuperar espacios controlados por la pandilla de Barbecue, mientras que los saqueos continúan en los puertos del país por parte de los grupos armados. Haití sigue en medio de un toque de queda y de un estado de emergencia para restablecer el orden. Pero aún no hay nada definido sobre el Consejo Presidencial, solo se barajan nombres para su confirmación, como paso previo para materializar una transición política que no se concreta. El Papa Francisco pide una transición serena en el país caribeño. Sin embargo, la situación se agrava. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha asegurado que Kenia asumirá la misión de paz que será enviada a Haití con un costo operativo por encima de los $600 millones, en tanto que muchos haitianos se han visto obligados a emigrar por el mar ante la creciente violencia. Migrantes y activistas de la frontera del sur de México esperan una aliada de haitianos, ya que el pasado año hubo un aumento en el éxodo del 10%. En 2023, los haitianos prefirieron emigrar a Honduras, con 44.339 solicitudes de refugiados. El éxodo masivo de haitianos se agudizó en 2021, después del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Silvia Grullón, ahora. Esa es la realidad cada vez más cruda en Haití. Algunos organismos internacionales quieren echarle agua al vino, pero la situación es tan dramática que todos o las mayorías de los grandes estados han decidido evacuar a su personal de la sede diplomática y lo que están viviendo en Haití. Por eso se creó lo que se denomina el corredor aéreo, que permite que salgan de Haití esos ciudadanos. Veamos. República Dominicana y Haití acordaron la salida de extranjeros ante la gravedad de la situación en el vecino país. Desde la semana pasada se produce la evacuación del personal diplomático en varias embajadas y también de representantes de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Fue activado un puente aéreo por un periodo de 15 días renovables para evitar trámites recurrentes. Las terminales del Higüero y Barahona servirán para salidas preventivas o de emergencia de dominicanos o personal de misiones diplomáticas de organismos internacionales. Fue facilitado también el helipuerto en el municipio de Jimaní, en la provincia Independencia, en la frontera con Haití. Precisamente, este domingo fueron evacuados por el Ministerio de Defensa un primer grupo de 27 dominicanos, mientras que estadounidenses fueron trasladados en helicópteros desde Haití hacia el Aeropuerto Internacional María Montés. Estados Unidos hizo posible que algunos de sus ciudadanos que permanecen en suelo haitiano pudieran abandonar el país ante el agravamiento del caos y la violencia. El gobierno del presidente Joe Biden logró que este domingo docenas de estadounidenses huyeran de Haití en un vuelo fletado rumbo a Miami. En total, fueron 30 los ciudadanos desde Estados Unidos rescatados de la violencia y la inseguridad que vivían en Haití.
Sin embargo, el aeropuerto de Puerto Príncipe, el principal de la vecina nación, se mantiene cerrado. Skyline Alcántara. Bueno, esa es la situación. Ese corredor se podría renovar, pero todo el mundo está haciendo la mayor gestión para salir de Haití. Otro tema que quizás usted dice, ¿y por qué sale esto ahora? Yo soy de lo que siempre he dicho, que los periodistas, el papel de los medios de comunicación o de nosotros los periodistas es tener una visión más allá de lo que nos mandan. Yo había visto unos titulares en los periódicos, decía que varios reclusos, una veintena de reclusos lograron graduarse de profesionales cumpliendo condena en las cárceles del país. Digo, pero qué bien. Al entender interesante la información, entro y entre los nombres, digo, déjame ver quiénes se graduaron. Entre los nombres figura nada más y nada menos que ese personaje que está ahí, José Rafael Llenas Aybar. Ese joven en esa época tenía 19 años, asesinó de 32 puñaladas a su primo hermanito en un acto que todavía para mí ha sido el peor crimen que yo le di cobertura como reportero y no creo que haya visto muchos hechos de esa naturaleza. Ese asesinato, Llenas Aybar lo cometió con su amigo Molinés Rodríguez, ese que está ahí, que tenía en ese entonces 19 años. El tema es que Llenas y Molinés asesinaron al niño, se lo llevaron, Llenas buscó a su primito, le dijo que iban a la bolera y después denunció ante sus parientes, sus tíos, de que el niño no había llegado, que se había desaparecido. Y él y Molinés se lo llevaron para un río y le dieron 32 puñaladas. Ahí bailó, esos dos que se veían blanquitos ahí, era la embajadora dominicana de Argentina en el país y su esposo, de quien se decía que tenían esos dos mucho que ver con el asesinato. Se habla de que pudo haber sido algo satánico porque el hecho, no había razón para él asesinar de manera tan brutal como lo hizo con un primo hermano. Pero primo hermano criadito junto, de eso que nos dicen hermano. Entonces, esas cosas realmente son desgarradoras y duelen. Él está entre el grupo de los graduandos, el año próximo cumple su pena de 30 años. Quizás usted dirá, bueno, pero ya él cumplió, así es. Pero lo que él hizo no se paga por más arrepentimiento que haya hecho. Eso fue un crimen atroz, una barbaridad en cualquier parte del mundo. Y hago el comentario porque como yo sé en la sociedad que estamos viviendo ahora, cuando viene a ver mañana, sale el año próximo, cumple sus 30 años, usted lo verá pontificando en los tribunales del país como si fuera todo un patriota. Vámonos a la pausa y retornamos con mucho más contenido. Estaremos hablando sobre la crisis de Haití. Ya regresamos.